Seguimos, que es momento de hablar de política en gran escala, a grandes magnitudes. Aunque ya les avanzo también de que vamos a parar en España y vamos a ver qué ocurre entre España, Europa y también Marruecos. Pero para hablar precisamente de los próximos titulares que ustedes van a leer, saben que tenemos un espacio que nos gusta hablar de la cuestión geoestratégica, geopolítica, ¿verdad? Y lo hacemos con uno de los miembros de la Fundación Seminario para la Paz, entidad que precisamente trabaja, colabora, coordina, bueno, pues que la paz sea una realidad, ¿no? O que al menos se avance hacia la paz. Y precisamente, pues a través de la Fundación conocimos también a uno de nuestros expertos, que a veces está con nosotros por teléfono, otras muchas vienen a los estudios, y hoy es día, como pueden ver, bueno, pues de que esté con nosotros en los estudios. Fernando Martín Cubel, buenos días. Buenos días, Nuria. Qué gusto tenerte. Muchas Bienvenido. gracias. Igualmente, hace tiempo que no venía por aquí. Bueno, vamos a hablar de muchas cuestiones, pero tengo que empezar preguntando por Marruecos. O por la factura de la luz, si quieres. Por España. Porque es un problema que podemos y por perdonar, frente, pero vamos. Y por el Frente Polisario, porque realmente esto ha sido, no sé si tú lo ves así, pero una cuestión totalmente diplomática, que detrás lleva grandes visos de responsabilidad española, pero que además deja ver también el peso que España está teniendo en Europa, porque hasta Francia se ha desmarcado un poquito de la cuestión. Entonces, esto a nivel europeo, a nivel intercontinental, ¿esto cómo se entiende? Que el Frente Polisario se opere en Pamplona, que al día siguiente, que al tiempo desde Pamplona vuelva y además se tenga que autorizar a Marruecos. Que ¿esto cómo se entiende fuera? ¿Parece esto una historia de pandereta? ¿Diplomáticamente queda mal? Creo que aquí, como a veces podemos ver en acontecimientos muy concretos, tenemos que tener muy presente lo que es la espuma de las noticias y el trasfondo que trae todas esas noticias, ¿no? En el sentido que lo que seguimos manteniéndonos un poco ahí es con ese efecto que tiene la entrada de casi, si no recuerdo mal, una cifra de casi 10.000 personas en Ceuta, y no vemos todo el conjunto de trasfondo en el que ahora mismo estamos ubicados, ¿no? Marruecos es un país que en Argelia y España, porque claro, nosotros no tenemos que perder de vista que estamos geográficamente donde estamos y no en otro sitio. Estamos donde estamos, que es en este área, y no estamos ni en Polonia ni en cualquier otro lado. Y por lo tanto tenemos el vecindario que nos toca vivir, con el que tenemos que comunicarnos, con el que tenemos que convivir a diario, ¿no? Marruecos es un país, junto con Argelia, como comento con España, que tiene sus propios intereses, y tenemos que saber conjugar esos intereses que tiene como Estado, y en su caso qué es y cómo se proyecta, al igual que lo tienen que conjugar con lo que nosotros establecemos en el área donde nos estamos moviendo, en este caso, en el área del Mediterráneo occidental. Uh-huh. Bien, Marruecos tiene un proyecto a muy largo plazo ya en su fundación, en los años 50 como país, que es crear lo que se denomina ese gran Marruecos, ¿no? Hay dos especialistas en los que yo he seguido un poco en estos días en esta cuestión, que por un lado es Jesús Núñez Valverde y por otro lado es Haysán Al-Mirad, ¿sí? Cada uno de diferentes institutos de estudios en el ámbito de Magreb, en el que plantean claramente que hay que ir sobre todo a este trasfondo. Entonces, Marruecos tiene la idea de un gran Marruecos, que es una parte de Argelia, una parte de Mauritania, todo el Sáhara, lo que es ahora mismo Marruecos, también una clara influencia sobre Canarias, y sin olvidar Ceuta y Melilla. Ese es su proyecto de grandeza, ¿no? Ocurre algo en diciembre de este año que no hay que perder de vista, y eso que ocurre ahora mismo es que Donald Trump, la administración de Donald Trump, considera que el Sáhara es marroquí. Ahora, a cambio tú, Marruecos, reconoces a Israel. Claro, en Marruecos no hay que olvidar que aunque hay un gobierno, hay unos ministerios, unos ministros, es la política de Palacio quien decide lo que es toda la política en global de Marruecos. Entonces, ese espaldarazo que se le da a Marruecos por parte de la primera gran potencia, que no hay que olvidar que de fuera de la Organización del Tratado Atlántico Norte estamos hablando de uno de los socios más importantes que tiene Estados Unidos en el mundo, que es Marruecos, lo que conlleva es que de pronto
empieza una acción política por parte de Marruecos. Y esa acción política es que, si por una parte nuestro gran tenedor, que es Estados Unidos, reconoce el hecho en sí de que en Marruecos que el Sáhara es marroquí, ahora lo que tenemos que hacer es ir a por los otros grandes dentro del escenario internacional que reconozcan también al Sáhara como marroquí. ¿Cuáles son? Unión Europea, es Rusia, es China. ¿Qué ha sucedido? Que en ese movimiento diplomático la Unión Europea no le ha correspondido. Porque claro, estamos hablando del caso español, al que nos referiremos ahora. Pero no hay que olvidar lo que ha pasado con Alemania. Alemania, cuando Estados Unidos reconoce al Sáhara como marroquí, era quien estaba ocupando la presidencia dentro de la Unión Europea, como país, como Estado miembro. Alemania, ya de por sí, su Cancillería, pero luego en el movimiento que hace dentro de la Unión Europea vamos a mantenernos reconociendo lo que es la situación ahora del Sáhara y que por lo tanto tiene que haber un acuerdo político entre el Frente Polisario y Marruecos, porque es nuestra posición. Y hay una tensión que sigue existiendo, porque claro, hemos hablado del tema de Ceuta y de otras cuestiones con España, pero es que Alemania también tiene una situación de tensión diplomática con Marruecos sobre este tema. Y la Unión Europea hemos visto la respuesta que le ha dado. ¿Qué ha ocurrido? Que hay un ver por parte de Marruecos que los grandes no están reconociendo a nivel diplomático lo que sí que ha hecho Estados Unidos. Por otro lado, no hay que olvidar también que en unos meses o en pocas semanas, ahora mismo no puedo decirte exactamente las fechas, los tribunales europeos van a tener que decidir sobre la gestión de los recursos pesqueros en el Sáhara. Y parece ser que la decisión que se va a adoptar es que, oiga, esto que usted está aquí haciendo en cuanto al uso de los recursos pesqueros del Sáhara, no le hace llevar a que tengamos también que reconocer que esas aguas que están en el Sáhara son marroquíes. Es decir, hay una tensión, pero también lo hay en el sentido de un grado de frustración por parte del Palacio de Mohamed VI y del propio Marruecos de ver que otros países como Rusia, como es el caso de China, no están apoyando este posicionamiento del reconocimiento del Sáhara como Marruecos. Entonces, a todo ello se une también, y no hay que olvidar la situación que tiene Marruecos, de la que hemos aquí hablado. Una situación post-COVID, en la que económicamente, financieramente, el país no está bien, es un país... Hay muchos hándicaps en toda esta historia. Claro, hay muchos hándicaps y no hay que olvidarlo ni centrarlo solamente en el punto de fricción y tensión que nosotros vamos a tener con Marruecos, porque lo vamos a tener. Es decir, imaginemos ahora mismo que los tribunales europeos no reconocen esa ansiada idea de Marruecos de que también las aguas del Sáhara son marroquíes. Sí, ¿Dónde además, se tensa la situación? No la van a ir a tensar a los puertos de Marsella. Lo van a ir a tensar aquí. Porque lo más cercano es Ceuta y Melilla o Canarias. Y ahí está la clave. Es donde está la gran clave. Entonces, el movimiento que hace Marruecos es un movimiento de diplomacia dura. Porque lo que ha hecho en Ceuta, o lo que está llevando a cabo, tensionando diplomáticamente a Alemania también, no es un juego de lo que se llama el soft power. Bueno, vamos a ir... Lo que ocurre es que, por otra parte, creo que las personas que nos están escuchando y viendo tienen que tener muy claro que hay un movimiento ya tectónico, y veremos si esto se va a mantener a largo plazo, ¿sí?, por parte de Marruecos. Es decir, Marruecos lo que ya quiere es saltarse lo que tendría que ser la puesta en marcha del famoso plan Baker en el Sáhara, es decir, hacer el referéndum y, por lo tanto, sentarse a hablar políticamente con el Frente Polisario. Eso está diciendo, ahora sí que me lo salto, porque tú, como administración norteamericana, has decidido también el paso adelante. No hay que olvidar que la nueva administración de Joe Biden, por ahora, parece ser que mantiene aquello que la anterior administración norteamericana había llevado a cabo, había planteado, ¿no? Entonces, es un movimiento de fondo también que no lo tenemos que perder de vista, porque el posicionamiento nuestro español, en el nuestro, estamos hablando del nuestro, o el argelino, o en el caso de otros, sigue estando ahí. Pero Marruecos ha movido pieza diplomáticamente, y lo que ahora quiere es que llevar a cabo una política, imagino, diplomática, espero que no solamente temporal, sino ya permanente, de que
el resto de la sociedad internacional, de los estados que están formando parte de la comunidad internacional, reconozcan la nueva realidad que quiere que Marruecos sea, que el Sáhara es marroquí. Claro, por eso mismo, más que centrarlo, que claramente lo has explicado además muy bien, pero ¿qué crees o cuál crees que va a ser la postura en este caso de la Unión Europea? ¿Vamos a estar respaldados por la Unión Europea? En principio ahora mismo lo estamos siendo. Lo estamos siendo. Creo que lo que estamos viendo por parte de la Unión Europea es algo que me parece capital. El territorio de Melilla y Ceuta es un territorio europeo. O sea, no es español. Es que yo creo que también aquí, aunque saquemos mucho el tema de las banderitas y lo bonito que es todo esto de ir allí y vamos a hacer más murallas y demás, los ciudadanos españoles tienen que tener muy presente que somos ciudadanos europeos. Y tienen que tener muy presente que el territorio de Ceuta y Melilla no es un territorio solamente español. Es un territorio europeo. Entonces, cuando Marruecos mueve ficha tan duramente, y en este caso además utilizando, que a mí me parece terrible, a personas, gente muy joven, niños, niñas, que lo hemos visto todas las imágenes, hace ese movimiento, que es un movimiento duro en diplomacia, es decir, abro fronteras y se va a generar un punto duro de tensión con un país. No lo está haciendo con España solamente. Claro, evidentemente, quienes en el primer momento vamos a tener que gestionar somos nosotros, no nos van a venir los polacos. Pero el movimiento que hace es un movimiento de tensión a territorio europeo. Y yo espero que en algún momento en Palacio de Rabat, se den cuenta que el movimiento no solamente lo están haciendo a España, contra España, sino también a la Unión Europea. Las reacciones que ha habido son las que son y son en positivo para nosotros. Positivo. Y luego también no hay que olvidar cosas que a lo mejor pueden no tener importancia, ¿no? Por un lado, el alto representante de la Unión Europea en política exterior es español, señor Borrell. La presidenta de la Comisión Europea es alemana, la señora Ursula von der Leyen. Hombre, evidentemente se desgajan un poco del tema nacional, pero les toca un poco en la fibra también. Porque en el caso nuestro, desde el primer momento, el señor Borrell ha planteado muy claramente, ojo Marruecos, porque eres para nosotros un socio prioritario en temas de inmigración, en temas de lucha antiterrorista y en otra serie de cuestiones, pero mucho ojo porque tú también dependes de nuestros mercados para introducir, por ejemplo, tus productos. Entonces, hay un juego ahí en el que si tú apuestas constantemente por una política diplomática dura de tensionar las situaciones con las cancillerías española, con la alemana, puede que con otras, o en su caso también lo que pueda pasar con Argelia, perdón, hay que tener muy presente que detrás está la Unión Europea y hay que tener muy presente que eso tiene que llegar a un momento en el que lo que se tiene que plantear claramente es sentarse a hablar sobre ello, ¿no? Sin duda. Yo ahora lo que sí que me gustaría saber un poquito es el movimiento que está haciendo Francia. Más que nada porque Francia hasta hace unos años era un país referente también para Marruecos. En el periodo de François Hollande, digamos que se congelaron mucho las cosas. Sobre todo hubo muchos choques, sobre todo en el tema de la que era la comunicación y no los convenios exactamente, pero el trabajo que había mutuo en política antiterrorista franco-marroquí, galo-marroquí. Y ahora habría que observar a ver cuál es el movimiento que hace Francia dentro de la Unión Europea y de cara a, ¿no? Pero que tengamos muy presente que seguir con esta constancia, y yo creo que en esa especie de frustración por ver que desde Palacio no se está reconociendo por parte de otros el que Sáhara sea marroquí, está generando este tipo de política. Pero este tipo de política tiene que bajar la tensión, porque yo no veo la ganancia de fondo para Marruecos. No la veo. Esa es la realidad que ocurre y que además había que poner también, ¿no?, un poco encima de las ondas, de la mesa, pues para analizar también un poco, ¿no? Porque es cierto que en este tema también falta mucha información y es un tema que viene de la historia de atrás, ¿no? Que hay que conocerla también. No, hombre, y luego, por ejemplo, por poner una cosa muy puntual encima de la mesa por el tema marroquí, no hace nada hemos tenido la cuestión de Gaza e Israel. Sí. ¿Vale? El gobierno marroquí es un gobierno además dirigido, sustentado por un partido islámico moderado, un partido que sustenta un gobierno que firma el que por un lado reconoce a Israel, pero por otro lado evidentemente consigue claramente lo que te he comentado antes, que Donald Trump y su administración hagan un reconocimiento
oficial del tema del Sáhara. Ahora, en la cuestión de Gaza, este gobierno marroquí, y sobre todo alguno de sus ministros, creo que es el primer ministro, lo que ha reconocido es el papel de Hamás, la situación de Gaza. Es decir, cuando en Marruecos todos sabemos que una cosa que también tensiona socialmente y en la opinión pública marroquí es que el gobierno marroquí haga un reconocimiento de Israel cuando la mayoría de la opinión pública marroquí está en contra del Estado y de la acción israelí. Claro. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas claves que tenemos que tener muy presente. Sin Y duda. luego, el tema económico en COVID y la situación en la que se está viviendo en las zonas fronterizas con España también es otra clave que habría que plantear, ¿no? Mira, queríamos hablar de muchas más cuestiones, pero ya nos vamos de tiempo. Yo te invito a que vengas próximamente, ¿eh? Para seguir hablando no de la crisis ya entre Marruecos y Europa, vamos a decirlo bien, sino también pues para hablar, por ejemplo, de China, que queríamos hablar, o de otras cuestiones, ¿no? Que también, como les cuento a los oyentes, a los telespectadores, tienen que ver precisamente para conseguir esa ansiada paz, que es una palabra muy corta, pero que anda, que no cuesta tan bien, ¿no? Muchas veces entran aquí también, pues eso, las negociaciones y todo ello. Te doy las gracias por estar con nosotros hoy, Fernando, y por traer también un poco, ¿no? esta cuestión. ¿Algo más que aportar? Nada, ¿no? No, en principio no. Lo único que recomiendo que sigamos un poco la nueva política demográfica china, Sí. el cambio tan sustancial que se está produciendo en estos últimos años. Y un problema que no es exterior, sino es interno de China, que ya lo tocaremos otro día, que es la enorme importancia que va a tener en los próximos años el tema demográfico en China. Porque se está desplomando demográficamente el país. Está empezando a hacer. No es que quiera aquí lanzar que parece esto el fin del mundo con el tema chino, pero si hay alguien que le interese seguir el tema, la importancia que tiene ahora mismo, como desde el 2016 a hoy, la política del gobierno chino ha pasado de solamente un niño a 2, a que ahora se está pidiendo 3. ¿Cómo se está desmontando? ¿Cómo ahora mismo empieza a haber mayor porcentaje de población jubilada que de población menor de 14 años? Y cómo todo ese ciclo de crecimiento del país tiene un impacto en el desarrollo social, en el cambio de las costumbres, en el papel de la mujer en China, en lo que cuesta criar a los niños, todo esto, y la gran importancia que tienen las políticas de futuro para este país, no solamente los cambios de ciclo económico y su potencial proyección exterior, sino también el demográfico, porque si no se quedan atrás. Pues vamos a quedarnos con esos datos y en próximas entrevistas hablamos exclusivamente de estas políticas y de la situación demográfica en China. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nuria. Hasta aquí la sección de geopolítica que se ha centrado básicamente, ¿no? en este conflicto que nos toca de cerca precisamente porque estamos ahí al ladito de Marruecos. Hablaremos más de geopolítica en próximas semanas.